Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a The Paper Book Live. Yo soy Laura Muñoz y en el vídeo de hoy os voy a traer las novedades de septiembre, octubre y noviembre de títulos traducidos al español. Como ya sabéis, es en septiembre cuando las editoriales vuelven a la carga con nuevos títulos y nosotros los libreros ya estamos terminando la vuelta al cole y nos estamos sumergiendo ahí de lleno en las navidades. Así que bueno, si queréis ir viendo regalos para esta Navidad, pues oye, podéis tomar nota de las recomendaciones que os hago en este vídeo. Así que empezamos. Voy a empezar con juvenil adulto, que bueno, el panorama está bastante revolucionado, bastantes títulos nuevos como Alguien está mintiendo de Karen McManus, pero hoy vengo a hablar de uno de los mayores lanzamientos de 2017, que es Turtles All the Way Down de John Green, que lo publica Penguin el 10 de octubre en Inglaterra y en España se publica el 3 de noviembre con un título completamente diferente que se llama Mil veces hasta siempre. Claro, la reacción en Twitter no se ha hecho esperar, porque claro, la traducción del título en español difiere bastante del título original. Y yo como traductora que soy, que aparte de vender libros, trabajo como traductora freelance en inglés y en español para diferentes agencias publicitarias, pues aquí vengo a dar my two cents, que es una expresión inglesa que significa dar mis 2 céntimos, mi opinión sobre el tema. Primero, para poneros en contexto, Turtles All the Way Down es una expresión que se data de hace bastante tiempo, un par de siglos. Se basa, pues entre otras cosas, en una historia que dice que el mundo lo lleva una cadena de tortugas, ¿no? Cada una más grande que la otra y van andando hacia el infinito. Os voy a dejar el enlace en la caja de descripción. Claro, esta es una expresión que en español no tiene equivalente directo. Entonces, pues, ¿qué ha pasado? Que han optado por una traducción más libre, una interpretación más, pues, poética, que oye, a mí me parece muy bien, porque claro, la traducción editorial es una cosa muy compleja, porque el hecho de trasladar un universo, un imaginario, unos personajes a otro idioma es una tarea muy complicada. Personalmente, a mí me gusta la traducción, pero me hubiera quedado, por ejemplo, con una cosa intermedia como hicieron en Italia. En Italia el título es Tartarughe al infinito, que se traduce en español como Tortugas hacia el infinito, que oye, tiene gancho y se acerca más al contexto. Y dicho esto, creo que sea como sea, este es uno de los lanzamientos más esperados. Tengo muchísimo hype. Personalmente no he leído mucho de John Green, pero quiero empezar por una abundancia de Catherines y la verdad es que tengo mucho hype. Y en ficción tenemos Eleanor Oliphant is Completely Fine, que la autora es Gail Honeyman, lo publica HarperCollins y en español lo publica Roca Editorial bajo el título Eleanor Oliphant está perfectamente. Esta es una historia bastante interesante, la historia de Eleanor. Ella tiene su vida controlada milimétricamente, todo está, vaya, controladísimo, todo al detalle. Lo que mucha gente no sabe es que ella los fines de semana, cuando sale de trabajar, llega a su casa, se bebe 2 botellas de vodka y no recuerda nada hasta el lunes siguiente. Y creo que es una historia bastante interesante. Bueno, de hecho, la tapa blanda en Inglaterra sale en abril del año que viene. Van a hacer una adaptación cinematográfica con Reese Witherspoon y tengo muchísimas ganas de verla. Ya os dejaré el tráiler en las redes sociales. Y pues creo que si os ha gustado esto, os puedo recomendar otro título que es Nina is Not Okay de Shappi Khorsandi, que trata también el tema del alcoholismo, pero desde el punto de vista de una chavala de 17 años que ya está a punto de cumplir 18. Entonces creo que es interesante que, bueno, que veáis estas 2 perspectivas diferentes. El segundo título que os traigo es El ferrocarril subterráneo de Colson Whitehead, que la editorial en Inglaterra es Little Brown Book Hachette, mientras que en España lo publica Penguin. Y la verdad es que es una historia bastante interesante. La historia de Cora es una chica que es esclava en un campo de algodón en Georgia. Ella conoce a César. César le dice, oye, mira, que hay una red de ferrocarriles que nos puede ayudar aquí a liberarnos y a escapar. Entonces pues tú vas viendo la crudeza de su historia, cómo ella escapa y demás. Y si os ha gustado este libro, os puedo recomendar Homecoming de la americana Yagi Asi, que en España lo podéis encontrar como Volver a casa y está publicado por el sello Salamandra. Para los amantes del misterio y el thriller, os traigo El soborno de John Grisham, que en España lo publica Plaza y en inglés lo publican con el título The Whistler y la editorial es Hodder and Stoughton. Básicamente es la historia de Lacey. Ella lleva 9 años trabajando en un buffet de abogados, en plan súper aburrida, no hay nada con chicha. Un día a ella le llega un caso que implica un juez corrupto, un casino pues que lo construye y lo financia la mafia, que el juez saca tajada de ello, y encima el casino está construido en un terreno religioso que pertenece a los nativoamericanos, o sea, movida. Y si os ha gustado este, os recomiendo el nuevo de este autor que se llama Camino Island, que es un librero en Florida
que trafica con manuscritos antiguos en el mercado negro. Muy recomendable. Y además, si os gusta la literatura de animales, os vengo a traer una historia súper tierna que en Inglaterra la publica Pan Macmillan y en España la va a lanzar Roca Editorial el 19 de octubre, y es A Dog's Journey, que en español es La razón de estar contigo, un nuevo viaje. Y entonces, bueno, la historia es básicamente el perrito de Ethan, que se va reencarnando en diferentes versiones y va acompañando a la nieta de este, que se llama Clarity. Entonces, claro, nosotros vemos crecer a Clarity y vemos la historia de este perrito, cómo la acompaña en sus diferentes momentos, en su relación abusiva también, cómo escapa de ella, y creo que es una historia bastante tierna. Si queréis una historia así para toda la familia, os recomiendo leer a Michael Morpurgo o a Holly Webb. Tenéis Warhorse o, por ejemplo, The Homeless Kitten. Son historias para toda la familia, para leer con los niños y demás. Y por otra parte, si buscáis algo basado en hechos reales, os recomiendo las historias de James Bowen, que bueno, él hizo, creo que el año pasado salió la película El gato callejero Bob. Os lo voy a dejar todo en la cajita de descripción, y la verdad es que es una historia bastante interesante y el gato, o sea, es una monada. Y ahora las novedades de no ficción, que es una sección que a mí me encanta, y la primera es La solución de los telómeros de Telomere Effect, que en España lo va a publicar Aguilar. Se lanzó hace poquito. Las autoras son Elisa Eppel y Elizabeth Blackburn, y es un libro bastante interesante que trata cómo nuestras relaciones interpersonales van modificando el ADN. Creo que es un tema bastante interesante de tratar, y si os gusta este libro, definitivamente os recomiendo dos. Uno es El ojo desnudo de Antonio Martínez Ron, que he oído hablar muy bien de él en Twitter, y es básicamente cómo funciona el ojo humano, un viaje a través de la percepción visual. Por otra parte, tengo El pulgar del violinista de Sam King. Es bastante interesante porque explica cómo nuestro código genético muchas veces influye en lo que somos, y pone de ejemplo al músico Paganini. El código genético de Paganini pues le predispuso a que él tuviera pulgares flexibles, y esto marcó su carrera musical exitosa como violinista. Y por último, os recomiendo Homo Deus de Yuval Noah Harari, y básicamente trata sobre los nuevos retos a los que la humanidad se va a enfrentar. Si bien se lanzó el año pasado, este año se reedita en tapa blanda con el sello literario Debate, y creo que es muy interesante leerlo junto con Sapiens, que narra pues cómo la humanidad ha llegado hasta donde está. Y bueno, si tenéis a una persona así que le gusta mucho la filosofía, la antropología y demás, creo que este libro pues es bastante interesante, es un buen regalo de Navidad. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, dadle manita arriba, suscribíos, dadle bombo y amor, echadle un vistazo a las distintas redes sociales que tengo y os dejo por aquí. Me interesaría saber muchísimo cuáles son las novedades ahí que estáis esperando ahí con ansia. Yo aquí os quiero presentar el marca páginas oficial de The Paper Book Live, que oye, va bien pues para marcar vuestros progresos en distintas lecturas, como la que yo tengo aquí, Five on Brexit Island, que es una parodia de los libros de Enid Blyton, y es una lectura muy interesante para todos aquellos que os guste la sátira política, muy recomendable. Y nada, nos vemos como siempre la semana que viene, y un besazo.